Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy me gustaría contaros un poco lo que ha sido mi experiencia reciente. Reciente me refiero aproximadamente un año, año y medio, de haber conocido a Anton Parks, el famoso escritor sensitivo francés. Bueno, en realidad franco-germano, porque su madre es alemana y su padre es francés. Anton Parks, uno de los más polémicos investigadores del tema de los Anunnaki, del tema de los orígenes de la humanidad, del tema de enfocar los orígenes del ser humano en manos de entidades supuestamente lagartos, seres de muy elevada estatura con aspecto reptil. Anton Parks ha sido un referente para mí durante muchísimos años. Yo fui de los primeros en darlo a conocer aquí en España, y os voy a decir por qué. Porque he tenido siempre esta fascinación por este investigador. Aquí hay dos cosas. Lo primero de todo, es una persona sensitiva, pero no es un vidente ni un contactado común. No tiene nada que ver con el concepto que podemos tener de un personaje como Sixto Paz, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso. Ni tampoco con otros autores que aseguran haber contactado. Anton Parks no ha contactado de una forma, vamos a decir, consciente. Él ha recibido una serie de visiones que él describe como flashbacks. Y ahora os voy a contar un poco cómo funciona este proceso. Yo conocí a Anton Parks realmente físicamente, o sea, verlo ya en un congreso en Barcelona el año pasado, en el certamen del Ufology World Congress. Y ahí, pues bueno, yo presenté la conferencia que él dio. Vino acompañado de su mujer, Hanael, y su hijo pequeñito, no sabría decir, me parece un año de edad. Una cosa tiernecilla, preciosa. Bueno, unos padres, los dos, encantadores. Una humildad, un saber estar que yo, sinceramente, la impresión que me llevé fue mayúscula, porque yo intuía que era un ser especial, Anton Parks. Un ser, por lo que me habían dicho, muy retraído, muy tímido, una persona con muchos problemas para expresarse socialmente. Pero es que sí, era así, realmente, tal como me lo había imaginado, pero con un plus. Y es que es alguien muy humilde y que realmente te cuenta lo que ha vivido, y a partir de aquí tú tienes toda la libertad de pensar lo que quieras. Eso es lo que más me gusta de Anton Parks. Él no impone nada, no insiste en nada. Es una persona que me gusta porque tiene esa humildad absoluta, no te sientes juzgado. Es una persona muy natural, muy campechano. Yo lo definiría como un gran campechano. Y eso es lo que más me ha gustado de su persona, ¿no? Ese carácter tan afable. Por cierto, es muy curioso, me dio la fecha de nacimiento, le hice la carta astral y Anton Parks es Tauro con ascendente en Aries. Es como mi hijo, pero al revés. Mi hijo es Aries, ascendente Tauro. Es curioso. Bueno, si algún día Anton nos da el permiso, nos da autorización, nosotros vamos a publicar su carta astral y vamos a hacer un análisis, porque es realmente muy interesante. Y ahí en su carta natal se ve que, lógicamente, no sufre ningún tipo de paranoia, ni trastorno mental, ni nada de todo eso. En la carta astral se ve que es un hombre muy inteligente, con una mente pesada de Tauro, la típicamente realista, práctica. No es nada fantasioso y, por supuesto, no tiene ningún tipo de psicopatología, pero sí que se ve en la carta que ha sufrido. Y eso, si él nos da permiso, algún día vamos a publicar esa carta astral, que es muy, muy interesante. Bueno, el caso es que me gustaría explicar un poco, en resumen, cómo empieza Anton Parks con todas estas experiencias, ¿no? Y es en el año 85,
cuando él tenía 14 años, cuando empieza a ver que su mente se ve inundada por imágenes tan reales, tan precisas, que es como si se trasladara hacia otro lugar y hacia otro tiempo. Pero eso es muy fuerte porque llega a trastocarle de tal manera su vida, imaginaos con 14 años, que, no sé, se encuentra en una parada de autobús y de repente, ¡boom!, desaparece y el chico, pues, imaginaos lo que es verte en otro sitio, en otra circunstancia, lo traumático que es. Te ves completamente imbuido por una realidad que no pertenece a la que tú conoces y claro, te puedes caer al suelo, te puedes desmayar, te puede producir un impacto, un shock emocional muy grande. En la entrevista que le hice a Anton recientemente me contaba que una de las primeras veces que sufrió esta especie de traslado de conciencia estaba en clase. Estaba ahí escuchando al profesor y de repente se vio en otro sitio y dice que se asustaron tanto que llamaron a los bomberos. Esa fue una de las primeras veces que dio la nota, dio la nota fuerte. A ver, Anton lo llevaron a psiquiatra, lo llevaron a médicos, lo llevaron a psicoterapeutas de todo tipo. Y todos decían lo mismo, ¿no? Si es un chico sano, es un chico que no está loco, es un chico inteligente, no sabemos lo que le pasa. Iban pasando los años y él decidió tomar cartas en el asunto porque al principio quería huir de eso. O sea, a él lo que le interesaba era, y le ha interesado siempre, ha sido ser una persona normal. Una persona que no le vengan estas visiones. De hecho, él lleva una gorra, es muy curioso, ¿no? Dice, llevo esta gorra para que interfiera en este proceso. Y digo, pero Anton, ¿qué hace la gorra? Dice, a ver, la gorra simplemente lo que hace es cubrir el espectro de luz con la visera de la gorra. Es decir, el proceso de flashback que se produce se debe a la frecuencia lumínica. Es decir, si ahora mismo Anton estuviese aquí, delante de este foco, y esta emisión de luz se correspondiera con la visión, la misma luz que tiene dentro de la visión, ahí es cuando se ve imbuido y se produce el fenómeno. Hay veces que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Esto es un interior, pues Anton tendría aquí una visión, de repente sería abordado por un flashback con una luminosidad típica de un interior. Pero si se encuentra fuera, expuesto a la luz del sol, tendría una visión que se correspondería con otra frecuencia de luz al exterior. Con lo cual, esto es muy curioso, ¿no? Se produce como una coincidencia y hay una especie de ensamblaje con la frecuencia de la luz y ahí se produce ese flashback, ¿no? Entonces, claro, imaginaos lo que es eso. Se ha pasado la vida este hombre huyendo de estas cosas. Hasta que tardó pues sus años en darse cuenta de que quizás, aunque él lo vivía como una maldición, quizás era una bendición, porque no todo el mundo podía decir que se encontraba rodeado de extraños personajes que no eran humanos, eran lagartos, con cabezas de lagartos, seres altísimos que comparados con los humanos podían hacer 4 o 5 metros de altura. Imaginaos. Y que además con una voz muy fuerte, muy gutural, hablaban otro lenguaje que al principio interpretó como el hebreo, el antiguo hebreo. Pero poco a poco fue descubriendo que en realidad se trataba del sumerio. Empezó a ver cómo les transmitían a los seres humanos en tablillas el lenguaje cuneiforme y ahí dijo, caramba, esto es sumerio. Y empezó a estudiar sumerio y empezó a interesarse por la cultura sumeria. Después los acadios, después los hititas, los egipcios, los babilónicos, todas las culturas que vinieron después, posteriores a la Sumeria. Empezó a estudiarlo todo y sobre todo empezó a viajar fotografiando jeroglíficos, incluso a México, analizando la cultura maya. Es decir, es un hombre que no solamente se quedó limitado o encapsulado con la cultura sumeria, sino con muchas otras culturas. Y eso es un ejercicio de apertura mental, de investigación, que considero muy rico y muy interesante, ¿no? Y eso es una de las cosas que también más me ha convencido del trabajo de Parks, ¿no? Que lógicamente está abierto a muchas cosas, no impone nada. Y fue de los primeros en decir, señores, lo que hablaba Sitchin de ese tal Nibiru,
Pues yo no lo he encontrado. Modestamente os digo que yo no lo he encontrado. Lógicamente no lo ha encontrado ni Anton Parks, ni yo, ni ningún arqueólogo, ni nadie, porque no existe nada más que 4 menciones que se encuentran en diferentes tablillas en donde se habla de un Nibiru entendido como un punto determinado en el cielo, que a veces puede ser Venus, a veces puede ser Júpiter, pero no existe como un planeta que viene del sistema solar, un planeta intruso muy grande, de grandes dimensiones. Todo eso no existe, y mucho menos no se dice nada absolutamente que tenga que ver con el planeta hogar de los Anunnaki. En cambio, lo hemos dicho 1000 veces, sí está el término Dooku, la supuesta mansión, no dice que sea un planeta, no sabemos lo que es, dice que es una mansión. Y que de ahí vienen los Anunnaki, del Dooku, y el Dooku es la montaña sagrada. A saber qué es eso, otra cosa es la interpretación que podamos hacer de eso. Pero bueno, eso es muy interesante porque Anton Parks fue de los primeros en disentir sobre los trabajos de Sitchin y decir, señores, este hombre fabuló muchas cosas, inventó muchas cosas y lo demostró. Es decir, Anton Parks lo que dice lo demuestra con imágenes y con pues diferentes jeroglíficos y sobre todo hay una habilidad muy innata en él en hacer referencias a ciertas pinturas rupestres antiquísimas de millones de años atrás, o vamos a decir, cotejar diferentes datos con estatuillas como la de Enki. Aquí podemos ver lo que sería exactamente un estudio craneal perfecto, corregido de muchas otras que no están para nada adheridas a la realidad. Esta es una de las figuras, creo yo, más perfectas que existen de la verdadera apariencia de estos seres, de los Anunnaki, ¿no? Aquí podemos ver estos ojos brillantes y esto pues parece que son como una especie de tablas me, esos objetos extraños que eran como cristales de cuarzo y que tenían un potencial increíble. Bueno, y esta es la base. Lo de los cristales es otro tema aparte, pero bueno, ya que lo hemos citado, vamos a contarlo. El tema de los cristales es importante porque, imaginaos, este señor nos dice, Anton Parks, que no es que ningún ser, ni Enki, ni nadie le envíe estos mensajes, estas visiones, no, sino que las recibe directamente de un cristal llamado Girku. Un cristal que es como un catalizador que almacena la memoria viviente de toda la historia planetaria. Pero es muy curioso porque dice que la información que radia de este cristal ha absorbido el conocimiento de todas las, personas, en la entrevista nos decía, de todas las personas que fueron poseedoras, o sea, todas las personas que poseyeron este cristal, todas las personas que pasaron por las manos de este cristal. Quedó ahí remanente la información de sus vivencias y de sus experiencias en el paso por la historia. Entre ellos está Enki, por supuesto, y está también, según también nos dice su mujer Hanael, la diosa Inanna, en acadio Ishtar. Es apasionante, ¿no? Porque es como que es una especie de catalizador que cuando toma contacto con la persona, en este caso serían estos seres, absorbe esa información del portador de ese cristal, ¿no? Y ahí se produce el milagro. Y es que Anton Parks se encontraba dentro del cuerpo de Enki. O sea, esas visiones no son visiones en un sentido literal de la palabra, de que bueno, se ve una visión, pues no sé, de una montaña. No, es que si se ve esa montaña es porque Anton se encuentra dentro del cuerpo de ese ser llamado Enki. Y Enki se encuentra en ese momento mirando una montaña. Quiero decir que él podía ver todo lo que hablaba este ser, todo lo que hacía, cómo se subía dentro de estos aparatos, de esta especie de naves voladoras, cómo los pilotaba. Es decir, Anton sería capaz hoy en día de recordar cuáles eran los paneles para poder pilotar estas naves. Imaginaos lo que os estoy diciendo. Hay un montón de cosas muy interesantes y sobre todo de preguntas que debemos hacerle.
Y digo esto porque al final, pues en los días 8 y 9 de julio, Anton y Hanael van a estar dando un ciclo de conferencias en Madrid y me han invitado a que yo sea el presentador de este evento. Días 8 y 9 de julio en Madrid. Con lo cual, amigos, debemos de preguntar muchísimas cosas. Yo creo que será el momento de salir de dudas de muchas cosas que nos plantea este caso tan interesante, ¿no? Pero a mí lo que más me ha fascinado de todo esto es la gran casualidad o la gran causalidad que resulta que después de tantos años viviendo la experiencia de las psicofonías en las que aparecía este ser, Enki, con una voz gutural, hemos hablado muchas veces de esto, y ahora se dé el caso de que conocemos personalmente a Anton Parks y a Hanael, pues me parece fascinante porque es como que hay una fuerza que ha hecho que nos vayamos conociendo todos, ¿no? De alguna manera, esta familia que nos interesamos, ya no sé si decir familia Anunnaki, pero familia que intentamos hacer prevalecer el bien, la luz, por encima de las sombras que, por supuesto, han estado tantos años gobernando la Tierra, pues toda esta especie de familia estelar, toda esta familia que estamos intentando resolver este enorme rompecabezas de los orígenes de la humanidad en manos de estos seres, algunos buenos, otros malos, algunos tiranos, otros humildes que intentaron darnos conocimiento, pues la verdad es como que hay algo ahí que intenta hacernos conocer entre todos, ¿no? Que vayamos recomponiendo todas estas piezas de un enorme rompecabezas, ¿no? Yo no puedo asegurar en el campo de las psicofonías si era verdaderamente Enki o no, pero amigos, me han pasado cosas muy fuertes que os voy a contar en próximos vídeos. A mí me dijeron que pasarían una serie de cosas, yo no los creí a través de las psicofonías y se han cumplido de una forma tan brutal, inexorable, que no tengo más remedio que bajar la cabeza y con toda la humildad deciros que estos seres que se han manifestado nos han ayudado muchísimo en situaciones extremas que hemos vivido en los últimos tiempos. Hablo en lo personal. Y bueno, hicieron una serie de profecías que se han cumplido efectivamente. Y esto cambia mucho las cosas y bueno, vamos a dejar pasar un tiempo prudencial para poder contaros todo esto, porque no puedo ahora mismo. Pues luego veréis por qué. Pero voy a contaros, voy a reflejaros algunas cosas que me han pasado en lo personal y que han sido absolutamente categóricas, unas profecías que se han cumplido. Tengo vídeos grabados en donde todo esto se ha dado. No voy a darle más misterio al tema, amigos, simplemente deciros que aquí hay una gran verdad detrás, hay algo muy importante y sobre todo parece como que estamos siendo vigilados muy de cerca por los seres que estuvieron más íntimamente ligados al origen de la humanidad, al origen del ser humano. Y no todo es malo, por supuesto. Yo casi me atrevería a decir que hay un 70% de estos seres, el 70% de estos seres eran malignos. Pero el otro 30% restante creo que era positivo y evolutivo para nosotros. Así lo dejo, imaginaos, 70% malo, pero la parte buena, muy poderosa, muy buena. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Espero que este vídeo de hoy os haya gustado y seguiremos hablando sobre estas cuestiones. Un abrazo para todos. Chao.